Saluditos, una vez más estamos acá avanzando ahora con la semana 21 para segundo año, correspondiente a la semana 2, unidad 4 de su libro de texto Es Lengua. Iniciamos con la actividad 1, una actividad reflejada para hacerse entre pares, en la cual se le pide leer el poema en voz alta y con la entonación adecuada. El poema se titula A veces en la noche. A veces en la noche. Soy un pequeño escombro pegado a la placenta de la tierra. A veces soy también una caña, un bambú que se yergue y guarda los rumores de las cosas que pasan. Cuando la luz que viene de girar en los ámbitos vacíos llega hasta mi letargo, apenas haya un vástago de arena, un mineral que duerme, un guijarro perdido junto a las otras cosas tristes. Si entonces no llegara a ser un caracol, no podría caberme toda la resonancia del latido del mundo que se me sube y me crece como una gran marea. Cuando me quedo estática, soy una sombra espesa y quizás cuando vibro, soy una nota grave en la gran sinfonía. A veces en la noche, no soy más que un pedazo de vida que se levanta solo y mira las estrellas. Este es un poema de Irma Lanzas. ¿Qué se le pide hacer a partir del poema? Se le pide responder lo siguiente. En el literal A se le pide que explique el contraste empleado por la autora para describirse poéticamente y cuál es su intención. Primero, ella se autodefine como un ser minúsculo y luego se identifica con la fuerza flexible del bambú que nunca se rompe. Además, hay otras descripciones y contrastes. Significa que aún si somos grandes o pequeños, fuertes o débiles, lo importante es que decidimos ser y hacer en nuestro paso por la vida. En el literal B se le pide que escriba un comentario sobre el tipo de lenguaje utilizado. El tipo de lenguaje que se utiliza en el poema es de tipo estándar, dado que no hay un exceso de cultismos dentro del poema, pero también se siente un lenguaje común. Del lado derecho de la pantalla podemos ver un poco acerca de Irma Lanzas y quién fuera ella. Se nos indica que Irma Lanzas vivió de 1933 al 2020. Se le describe como una poeta y escritora, miembro de la generación comprometida. Se afirma que ella fundó la televisión educativa en El Salvador y fue académica de número de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Publicó los libros de poesía Los ojos de la sierva, Canción de hierba y Cantares. Al finalizar esta actividad se le pide que comparta sus respuestas con la clase. Pasamos a la siguiente actividad. En la siguiente actividad se analiza el tema lectura de textos literarios. Se le pide leer y comentar la información sobre las etapas de la lectura. Se inicia con el título del tema a tratar. El título es Ser lectoras y lectores competentes, etapas del proceso de lectura. Dentro de las etapas del proceso de lectura tenemos la prelectura. Dentro de esta, usted decide qué va a leer según el propósito que tenga al realizar su lectura, si es aprendizaje, por ejemplo, si es entretenimiento. También se considera dentro de la prelectura que usted debe activar sus saberes previos sobre el texto, debe establecer predicciones, debe hacerse preguntas como qué conoce del tema que leerá, qué idea del contenido le da el título del texto que va a leer, si ha leído otro texto del mismo autor del que va a leer en ese momento y si identifica la tipología textual solo con ver la silueta del texto. Luego se realiza la lectura, en la cual usted debe hacer una lectura exploratoria primeramente para tener una idea general del texto. En esta debe anotar las palabras o expresiones que le resulten desconocidas y debe consultarlas en el diccionario. Debe hacer una lectura a fondo, más enfocada, más interpretativa. Debe enfocarse en las ideas que más le interesan y relacionar los enunciados para identificar la información que resulta más relevante. Debe también verificar las inferencias y predicciones y reconstruir el sentido global del texto. Luego viene para finalizar la postlectura, en la cual usted debe formular preguntas que le ayuden a comprobar si comprendió lo que leyó. Debe escribir un resumen a partir de las ideas principales que identificó y replantear la información más importante en un organizador gráfico que puede ser un mapa mental,
un esquema, un cuadro sinóptico, un diagrama o cualquier otro. Además de poner en práctica las etapas del proceso de lectura que ya analizábamos anteriormente, es importante que usted identifique algunas figuras literarias que forman parte del lenguaje poético. Dentro de estas tenemos acá 3 figuras literarias muy importantes. Primero, el polisíndeto. Si usted recuerda, anteriormente estudiábamos el asíndeto, que es la omisión de conjunciones, pues el polisíndeto es lo contrario. El polisíndeto surge o se da dentro de un texto cuando se reitera una conjunción coordinante como la conjunción y, la conjunción e o la conjunción ni. Esto se da comúnmente dentro de series enumerativas. En palabras simples consiste en repetir estas conjunciones cuando pudiéramos no repetirlas. Y se hace esto para dar mayor intensidad al texto. Tenemos acá el ejemplo. Y el ciervo gris, y la paloma, y la pradera gris, y tú, y Dios, y los acantilados, y yo, y las siluetas de los ríos alegres. Si vemos la conjunción repetida en este ejemplo, es y, que se repite una y otra vez dentro de la enumeración cuando pudo haberse omitido. Este texto es propio de Roque Dalton. Luego tenemos el símil, del cual se nos presenta por acá una definición. Se le indica que el símil consiste en relacionar dos términos entre sí por la semejanza que presentan en realidades designadas por ellos. Esta comparación se establece generalmente a través de nexos. Nos presentan los nexos que se utilizan para llevar a cabo el símil. Estos nexos son como, así, tal, igual, que, tan, semejante a, lo mismo que, entre otros. Y se nos presenta un ejemplo por acá. Aquí estuvieron hombres como fieras en selva. Este es un texto propio de Manlio Argueta. De manera simple, porque aquí nos complica un poco la definición, el símil no es otra cosa que una relación de semejanza. Es muy parecido a las metáforas. ¿Qué hace el símil? Establece una relación de semejanza, relaciona dos cosas que son bien diferentes, pero guardan una característica común. Es decir, no se parecen en nada, solo en una cosa. Esta asimilación se da a través de algunas palabras que ya se mencionaban. Estas palabras son como, así, tal, igual, que, tan, semejante a, lo mismo que. Por ejemplo, cuando decimos, eres como la luz del sol en mi vida, usted está relacionando la emoción, lo útil que le es una persona que ilumina su vida de forma metafórica con la vida, la iluminación o la alegría que le proporciona el sol. Y si se fija, usamos la palabra como para relacionar. Hay símiles bastante comunes en nuestro diario vivir que los decimos, los utilizamos sin darnos cuenta, como por ejemplo cuando usted dice, tus manos son como el algodón. Está relacionando la suavidad de las manos de la persona a la que se está refiriendo con la suavidad del algodón. Sabemos que las manos y el algodón no se parecen en nada, pero guardan esa característica común de que ambos son suaves. Y le dijimos, tus manos son como el algodón. Usamos la palabrita como para hacer la relación. Hay algunos ejemplos adicionales y continuamos. Tenemos ahora la enumeración. La enumeración es un recurso expresivo que consiste en la sucesión o enumeración de conjuntos o de varios elementos. La enumeración es eso, es como enlistar una serie de elementos uno tras otro. Tenemos aquel ejemplo, mi cuerpo incontenido, la lluvia, la garganta, el perro, la tiniebla. Este es un texto propio de Roque Dalton. Realmente la enumeración no tiene nada de complicado, es solo ir mencionando una serie de elementos uno tras otro. Se le pide que a partir de lo anterior usted desarrolle lo siguiente en su cuaderno y luego lo comparta con la clase. Se le pide que ponga a prueba su creatividad y que escriba algunos ejemplos de las figuras literarias estudiadas. Yo le voy a aportar un ejemplo por cada figura literaria, usted puede agregar más de acuerdo a lo que le solicite su docente. Bueno, tenemos primero para polisíndeton, que sabemos que es mencionar las conjunciones todas las veces en que haya oportunidad. Y el ejemplo para polisíndeton es,
Y así fue como pasó el día. Y así fue como pasó el año. Y así fue como pasó la vida. Esa sería la propuesta para ejemplo de polysyndeton. Luego tenemos un ejemplo de símil y es el siguiente. Ella era como el más bello amanecer. Luego tenemos un ejemplo de enumeración que se describe de la siguiente forma. Tu fragancia cercana, tus ojos distantes, tus pensamientos ajenos. Tenemos entonces ahí desarrollada esta actividad. Continuamos con el desarrollo de nuestra guía, ahora con la actividad 3, una actividad que se plantea a realizarse con su docente. Se le pide que lea en voz alta y con la entonación adecuada el poema Acta. Vamos a revisar el poema. ¿Qué dice el poema? En nombre de quienes lavan ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena. En nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones. En nombre de quienes habitan en vivienda ajena, que ya no es vientre amable, sino una tumba o cárcel. En nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimiento de ladrón. En nombre de quienes viven en un país ajeno. Las casas y las fábricas y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros, y por eso está allí la policía y la guardia, cuidándolos contra nosotros, en nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Este es un poema de Roque Dalton. Por acá se nos muestra una información adicional de Roque Dalton. Se indica que él vivió de 1935 a 1975. Fue un poeta y escritor de amplio registro temático y versatilidad estilística. Su obra es conocida como de ingenio desbordante, ternura profunda y denuncia insobornable. Es un verdadero patrimonio de la literatura salvadoreña. ¿Qué se le pide realizar a partir del poema? Se le pide resolver en su cuaderno las siguientes cuestiones. Se nos presentan 7 literales. En el literal A le preguntan cuál es la relación del título con el estilo y el tono del poema. Bueno, para esto tenemos que referir el título del poema como acta. Suponemos que encontraremos en este temáticas propias de una reunión. Y de hecho los temas y la forma de citarlos tienen mucha similitud a cómo se refleja este tipo de información en un acta de reunión. Pues el autor acusa a los poderosos de las limitaciones de los desposeídos. En el literal B se le pide que responda en nombre de quienes habla el sujeto lírico y por qué. El sujeto lírico habla en nombre de las clases trabajadoras, en nombre de las personas humildes que a su criterio se ven limitadas por la clase alta, por los poderosos, que se apropian de todo y restringen el acceso a los privilegios de la vida a estas personas que padecen escasez de recursos. En el literal C le preguntan qué significan los versos. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo, que explique. El poeta protesta dentro de estos versos ante la realidad de que los poderosos restrinjan los bienes y los privilegios sin permitir el acceso libre para las personas pobres, el acceso gratuitos a estos bienes y privilegios por parte de estas personas que no tienen los recursos en algún momento para pagarles a ellos el acceso a esto que les correspondería por el hecho de existir solamente. En el literal D se le pide que responda qué características de la literatura comprometida hay en el poema que justifique su respuesta. Podemos identificar la marcada protesta ante los problemas sociales. También podemos ver muy presente la defensa de las personas humildes. En el literal E se le pide que responda qué figuras literarias podemos identificar en el texto poético.
En el texto poético, la figura que se hace sentir con mayor fuerza es Polisíndeton. Esta se da en este fragmento del poema específicamente. Comienza por acá. Las casas y las fábricas. Vamos viendo la conjunción y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros. Vemos repetidas veces la conjunción y presente dentro del fragmento, por lo cual identificamos en este fragmento el polisíndeton. Continuamos ahora en el literal F. Se le pide que describa de manera breve la imagen mental que le provoca el poema. Una imagen mental se refiere a que usted va a dar a conocer qué se imagina cuando lee o escucha el poema. Yo voy a dar mi referencia sobre la imagen mental que se forma en mi cerebro. Usted puede escribir la suya. Para mí, se puede visualizar a personas humildes llevando a cabo diversidad de labores para poder llevar alimento a sus hogares, mientras que las personas ricas o poderosas disfrutan de las cosas buenas de esta vida. En el literal G se le pide que ponga a prueba su creatividad y que escriba dos enumeraciones originales. La propuesta para este literal es la siguiente. Usted sabe que la puede tomar o puede hacer sus propios ejemplos. Tenemos la primera enumeración como: necesitamos una cara amable, una sonrisa amistosa, una invitación a ser mejores personas. Y la siguiente propuesta es: en la vida hay personas buenas, personas indiferentes, personas malas. Hemos solucionado la actividad número 3, pasamos a la actividad número 4. La actividad número 4 se le muestra para realizarse entre pares. Se le pide leer la información, un poema y resolver lo que se le solicita a continuación. El poema se llama Elegía al corazón enfermo. Dice así: yo soy así como la tarde. A veces sonrío, lloro, me entristezco y canto. Mis amigos dicen que soy triste, que tengo languidez de alas en la voz y cansancio de estrellas en los ojos, y que soy débil como el viento cuando se recuesta borracho de cansancio en los brazos delgados del crepúsculo, que soy así como la noche muda, que giro en espirales turbulentos, y que me ovillo como un perro triste, cuando mi pobre y triste corazón naufraga en marejadas desbocadas. Cuando la tarde atraca en el ocaso, mi corazón se escapa como un pájaro. Me siento a contemplar el paso de las horas, me ovillo bajo el cielo y canto. Soy así, no he cambiado mi rutina. ¿Cuántas veces sentado bajo el cielo le he dicho a Dios que soy enfermo y triste? Que llevo un atropello de luceros y mares tormentosos en mi pecho, que ruedan caracolas en mis bronquios y crecen algas submarinas en mis venas, que en mi garganta suena un ruiseñor extraño, que me baño en un tropel de espumas submarinas, que furiosas chocan en las bronquiales rocas de mi pecho. Yo vi a mi madre un día sollozar, apretada a mi llanto y desventura. Los mundos claros de sus grandes ojos giraban como estrellas apagadas, con voz apuñalada por el llanto. Le preguntaba al viento dónde estaba. Así he vivido mi existencia tormentosa, preguntándole al viento si naufrago y que de dónde vengo y a dónde voy, si soy espuma, polvo o caracola, o pájaro que enferma de tristeza. Este es un poema de Roberto Armijo. Con base en el poema se le pide responder lo siguiente. En el literal A se le pide que investigue el significado de elegía y explique por qué el poeta habla de su corazón enfermo, a qué clase de enfermedad se refiere. Para esto tenemos que elegía es un texto poético de lamentación y tono triste, como el poema que acabamos de leer. El poema es precisamente un canto elegiático que se dirige al propio corazón que se encuentra enfermo de pesar, de tristeza, de desilusión y de cansancio. En el literal B se le pide que dé solución a lo siguiente. En los versos, y que soy débil como el viento, cuando se recuesta borracho de cansancio
En los brazos delgados del crepúsculo, ¿qué figuras identifica usted? Se le pide responder. Tenemos que débil como el viento es un ejemplo de símil. Si vemos por acá, débil como el viento. Se hace la relación de mi ser enfermo, mi ser débil, con la suavidad del viento. Se relaciona a ambos que no se parecen en nada, que solo tienen esa característica común que es la de debilidad. Y para hacer esa relación se utiliza la palabrita como. Luego tenemos que viento borracho de cansancio y brazos delgados de crepúsculo son ejemplos de personificación, dado que se le atribuye características humanas a cosas o elementos que no tienen humanidad, no tienen vida. Decimos por acá, se recuesta borracho de cansancio. Siempre nos estamos refiriendo al viento, que sabemos que no tiene vida, y decimos que se recuesta borracho y cansado. Luego le atribuimos brazos al crepúsculo, que sabemos que tampoco es un ser humano. Por eso la personificación. En el literal C se le pide que responda qué sentimientos o emociones nos hace sentir el poema. El poema hace sentir, en mi opinión, tristeza, una tristeza que busca comunicar el autor. Por acá se nos presenta un poco de información acerca de Roberto Armijo. Se dice que él vivió de 1937 a 1997. Fue un poeta y ensayista, un dramaturgo salvadoreño. Entre sus obras tenemos La noche ciega al corazón que canta, publicada en 1959. Jugando a la gallina ciega, publicada en 1970. Y Cuando se enciendan las lámparas, publicada en 1996. Estas son sus obras más conocidas, claramente hubo otras. Continuamos ahora con el poema Muerte y vida de Víctor Manuel Marín. Inicia de la siguiente forma. Un obrero cayó en la madrugada a plena flor del alba. Este es un escrito propio de Osvaldo Escobar Velado. E inicia así. Víctor Manuel Marín, sol nuestro, cayó en la madrugada a plena flor del alba, junto a sus cercanos símbolos brillantes, cerca de las pisadas y los hombres escritos en los tableros húmedos de la tierra. Cayó con su mortaja azul y blanca, con su corbata de seda, su camisa, su sacrificio, sus últimas palabras, sus murallas anatómicas, su polvo, su salario mensual, sus aguinaldos, su resistencia civil, sus onomásticos y el bastón glorioso que llevaba sosteniendo la esperanza. Cayó Víctor Manuel, cayó su muerte junto a mi casa biológica pequeña con su grito rotundo. Un poema propio de Manlio Argueta. De Manlio Argueta se nos da a conocer que nació el 24 de noviembre de 1935. Un poeta y novelista, formó parte de la generación comprometida. Obtuvo el premio Casa de las Américas en 1977 con su novela Caperucita en la Zona Roja. Se agrega información respecto del poema y el personaje principal del mismo, que fue Víctor Manuel Marín. Se dice de Víctor Manuel Marín que fue uno de los líderes de la huelga de los brazos caídos que obligó al presidente Maximiliano Hernández Martínez a renunciar. Fue capturado, torturado y asesinado por agentes de gobierno, por lo que es conocido como un héroe de la Revolución del 44. A partir de lo anterior se le pide que resuelva lo siguiente. Primero, en el literal A se le pide responder si el poema tiene un tono elegiático o heroico y que argumente su respuesta. Respecto de esto podemos afirmar de que a pesar de que el tema central del poema es la muerte, el poema tiene un tono heroico, pues el poeta se refiere a Víctor Manuel Marín en términos que lo enaltecen, llamándolo, por ejemplo, Sol Nuestro, o hablando de sus sacrificios, sus últimas palabras, que indican que este hombre es un ejemplo de entrega en favor de la justicia. Para el literal B se le pide que responda qué características de la literatura comprometida encuentra en el poema.
Entre las características de la literatura comprometida presentes en el poema tenemos la reivindicación de la clase obrera que defiende sus derechos hasta las últimas consecuencias. Luego de lo anterior se le pide que usted compare sus respuestas, sus análisis con sus compañeros y que socialice los resultados en su clase. Por acá se le muestra un cuadro de conceptos en el cual encontramos la palabra mortaja, definida como una vestidura o sábana en la que se envuelve un cadáver, y onomástico relativo al nombre o día en el que la persona celebra su santo. A continuación de lo anterior, se le presenta una actividad más, actividad número 5, para realizarse en forma individual, y se le pide que lea el fragmento del texto La ruta de las abejas. Bueno, como dentro de las actividades a realizar se presenta que se dé a conocer un resumen del texto, no lo vamos a leer, no lo vamos a describir todavía, sino hasta que lleguemos al punto en el que se nos pide el resumen. Vamos a iniciar a desarrollar los literales que se le presentan. Si vemos, el texto es bastante extenso. En el literal A se le pide que responda cómo imagina al personaje Lovías Rumín, que calcule su edad y describa su físico y personalidad. Usted va a leer el texto y se va a dar cuenta de cómo usted mismo percibe el personaje, pero yo le voy a dar a conocer cómo yo lo percibo. Yo me imagino a Lovías Rumín como un hombre aproximadamente de unos 24 años, de una estatura mediana, piel blanca, con un cabello negro, un hombre delgado y un comportamiento, según lo da a conocer el texto, bastante inseguro y retraído. En el literal B se le pide que conteste en qué época y en qué espacio geográfico cree usted que se ubica la historia. Para mí, la historia se percibe que se desarrolla en un pueblo. Imagino dentro de este muchos árboles, cabañas de madera, un pueblo sencillo, como esos que se ven en algunas películas, y un pueblo bastante fresco como el que se ve en la imagen, en una época pues no tan atrasada temporáneamente, una época bastante actual. En el literal C se le pide que identifique dos situaciones fantásticas que se presentan en el fragmento y que comente por qué las eligió. Las situaciones que yo voy a dar a conocer son las siguientes. Primero, el momento en que se da a conocer que Mulas durmió por una semana al tomar un té de hojas de lumbra. Y la segunda, el domador de tornados que pudo ver en algún momento Lovías Rumín según la historia. Elegí estas dos porque me parecieron las situaciones que se perciben como más fuertes y más irreales dentro del texto. En el literal D se le pide que responda qué diferencias encuentra entre las situaciones y los temas desarrollados en la narrativa de Jorge Galán en comparación con la literatura de la generación comprometida. Y las diferencias son que la temática tratada dentro del texto de Jorge Galán se aleja de la protesta social propia de la generación comprometida y se orienta más al entretenimiento del lector, y además posee un tinte fantástico alejado de la realidad. En el literal E se le pide que comente si el fragmento le hace recordar otras historias, otros personajes, otras situaciones que usted haya leído o visto antes en alguna película. Usted puede responder a criterio. En mi caso, yo diré que el texto me aboca a algunas películas de suspenso que he visto anteriormente. En el literal F se le pide ahora sí que prepare el resumen para exponer a su clase. El resumen del texto La ruta de las abejas que se nos presentaba para analizar es el siguiente, de acuerdo a mi análisis. Como siempre, usted puede hacer su propio resumen basado en su experiencia de lectura. Tenemos lo siguiente. Lovías Rumín estaba planeando una forma de acercarse a la mujer de la que estaba enamorado, pero de pronto se entera de que ella ya tenía otra persona. Esto lo entristece mucho, hasta el punto que piensa en algún momento en tomar un té que le hará dormir por mucho tiempo. Pero de pronto, al caminar por un sendero, observa que en la cabaña de su tío hay una luz encendida y se da cuenta que eso no es normal, que algo está sucediendo, por lo que piensa en la posibilidad de ir en busca de ayuda.
pero recuerda un acontecimiento que le pasó en su niñez y para evitar burlas prefiere hacer frente a los seres dentro de la cabaña él mismo, él solo, sin ir a buscar ayuda. Cuando les tiene de frente, les cuestiona acerca de qué buscan ahí y estas personas le responden que buscan a Tobias Rumi. Terminamos así la actividad 5. Al finalizar esta se le pide socializar con su clase de acuerdo a las indicaciones que reciba de su docente. Tenemos de Jorge Galán, que nació en 1973, es un poeta y novelista salvadoreño, autor de los libros de poesía Breve Historia del Alba, publicado en 2007, El Estanque Colmado, de 2011, y también es autor de las novelas La Habitación al Fondo de la Casa, de 2013, Noviembre, de 2015, y La Ruta de las Abejas, publicada en 2020. Pasamos a la actividad 6. La actividad 6 le pide desarrollar lo siguiente. Es una actividad en equipo, se le presenta una serie de indicaciones para una sola actividad. Lo que va a hacer acá básicamente es preparar una exposición y va a preparar algunos recursos de apoyo para esa exposición. Yo solo voy a tratar de orientarle más o menos en qué tipo de recursos puede utilizar de forma sencilla. Usted es libre dentro de su exposición de presentar aquellos recursos que le sean pues más benéficos, más útiles, pero yo le voy a dar la propuesta con el fin de rellenar el cuadro que se le presenta a continuación. Las indicaciones son: retomamos los análisis que hicimos de todas las muestras literarias de esta semana. Es decir, usted va a enfocarse en los poemas y narraciones que se estudiaron esta semana. Para esto va a elaborar con cada análisis de los textos un apoyo visual. Puede ser un esquema, un cartel con ilustraciones, pósteres, infografías u otros para cada uno de los textos literarios estudiados esta semana. En el literal C se le indica que debe preparar la exposición a la que hacía referencia anteriormente para presentar a su clase su galería de recursos. Esos recursos que va a proponer aquí en el cuadro deben presentarse ya hechos a la clase. Finalmente debe organizar la información a presentar completando el siguiente cuadro. Reitero, yo acá solo le voy a ayudar a rellenar el cuadro con algunas propuestas de recursos. Los recursos ya le toca hacerlos a usted en la realidad. Puede hacer los propuestos o puede hacer algunos que a usted se le faciliten más. Para el cuadro vamos a tener lo siguiente. Tenemos la primera muestra literaria, que es A veces en la noche. Si recordamos, el poema A veces en la noche daba a conocer cómo se sentía la autora, a veces sintiéndose muy pequeña y a veces sintiéndose muy poderosa. Para la exposición de este poema usted puede apoyarse de imágenes y puede presentar dentro de la información datos del poema, un análisis del mismo. Luego tenemos el poema El Acta, en el que se hacía una denuncia social, una denuncia que buscaba reflejar una protesta ante los abusos que cometen los más poderosos, privando a las personas humildes de los privilegios que esta vida les ofrece. Para dar a conocer este poema, usted puede usar imágenes, videos, imágenes que hagan alusión al sacrificio de las personas pobres por llevar el pan a sus hogares y cómo tienen problemas para acceder a disfrutar de cosas elementales en esta vida, porque esas cosas ya están patentadas o ya han sido privatizadas por los más poderosos. Como información puede presentar un análisis del poema, su interpretación personal, puede apoyarse de los literales que ella solucionó en este punto, puede hacer su propia crítica, puede dar a conocer si la realidad que refleja el poema todavía se da en la actualidad. Luego tenemos la elegía al corazón enfermo. Usted puede apoyarse acá de un dibujo propio hecho en un cartel en grande. Puede dar su interpretación del texto dentro de la información. Luego tenemos Vida y Muerte, cuyo personaje principal es Víctor Manuel Marín. Recordemos que él se presentaba como una persona que dio su vida prácticamente por defender a los más necesitados, que era el elemento principal dentro de la huelga de los brazos caídos que derrocara al presidente Martínez.
Usted puede presentar acá un video de esa época y puede agregar también un comentario de texto del poema. Finalmente tenemos la ruta de las abejas, en la cual usted se puede apoyar también de dibujos, de cómo percibe usted cada escena, y puede agregar dentro de la información resúmenes y hacer similitudes entre lo que usted observa en el poema y alguna otra historia que usted haya podido analizar, estudiar antes. Esas son las obras estudiadas esta semana y cómo puede trabajarlas acá en el cuadro. Recuerde, reitero que los recursos solo son propuestas. Usted puede hacer sus propios recursos y cambiar también el tipo de información a su voluntad. Por mi parte, esto sería todo para esta semana. A usted se le indica que luego de realizar el cuadro debe desarrollar su exposición y debe también comentar cómo aplica las etapas del proceso de lectura a las actividades de esta semana. Para finalizar, se le presenta una actividad a realizarse en casa, en la cual se le pide compartir lo aprendido con su familia o personas que se encargan de usted, y se le pide también investigar sobre las oraciones coordinadas o subordinadas. Esto sería todo para la semana 2 de la unidad 4 de Es Lengua para segundo año de bachillerato. Estamos en la semana número 21 del presente año lectivo. Siempre reiterándole que si no se ha suscrito al canal todavía, por favor se suscriba, que si puede recomendar los videos a otras personas, amigos, compañeros, su docente incluso, por favor lo haga, se lo voy a agradecer mucho. Y hasta aquí llegamos en este video, en esta guía. Mucha suerte para el resto del año. Todavía no nos despedimos, pero ya llevamos un gran avance y así vamos a seguir. Bendiciones.